materia. Ahí Jesús revela a San Juan apóstol, evidentemente sabemos la carta de Apocalipsis al completo. En los capítulos 2 y 3 revela lo que se llama las cartas de Jesús a las 7 iglesias de Asia Menor. La idea de este estudio, les comento, la idea de este estudio no es tener pormenorizada una idea de cada iglesia, sino una idea resumida y tener una visión panorámica de lo que son las 7 cartas. Yo echo el guante a cualquier hermano de aquí que predique y que se pueda hacer un estudio minucioso de una predicación, una carta, porque es fantástica. Es muy, muy bueno lo que Cristo nos quiere revelar ahí, en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, en los tiempos de iglesia que nos ha tocado vivir. Yo puse que quiere Dios decirle a su iglesia, pues estas 7 cartas nos revelan muchísimas cosas. Para entrar un poco en materia, decirle que Juan escribió esta carta aquí, en esta islita que se llama Patmos. Juan escribe esta carta. Primero, Juan es desterrado a Patmos por predicar el Evangelio. Se le advierte que debe dejar hacerlo y él sigue predicando el Evangelio. Se le prepara una olla de brea ardiendo, dice la tradición, y allí se le quiere meter dentro para matarlo, pero Dios lo saca de aquel martirio, y guarda su vida porque sabía Jesús que quería revelarle el libro del Apocalipsis. Y Domiciano, en el año 95, hay gente que dice 96, yo me quedo con el año 95, lo manda a la isla de Patmos, desterrado, ¿vale? Para que no siga predicando el Evangelio. Y ahí se le aparece Jesús y le dice, mira, escribe lo que ves, te voy a revelar y quiero que lo escribas, ¿vale? Lo curioso de esto, para los que les guste estudiar quién es Domiciano, cuando se destruye por segunda vez el templo de Jerusalén, se hace bajo el mandato de un emperador que se llamaba Vespasiano y un general que era Tito, que era su hijo. Pues este es hermano de Tito, ¿vale? Domiciano es hermano de Tito, y en el año 95 manda de nuestra era, después de Cristo, manda a Juan a la isla de Patmos, y en el año 96 es cuando se cree que se escribió el libro del Apocalipsis, ¿vale? Las cartas fueron enviadas a los pastores de las 7 iglesias. Cuando dice escribe al ángel de, está hablando al pastor de esa iglesia. Y las iglesias eran físicas. Las iglesias existían. No era un simbolismo, no era algo raro, escríbele. No. Las cartas fueron enviadas. Aquí tenemos Éfeso, que es la primera carta, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eran 7 iglesias. Ahora vamos a entrar en consideraciones. Las cartas a las 7 iglesias son una unidad de 7 dentro del libro de Apocalipsis, al igual que otras unidades de 7 que tiene el libro del Apocalipsis, que son los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. La pregunta es, ¿por qué Jesús escogió solo 7 iglesias? Pues sabemos que el 7 en la Biblia es el número de la plenitud, el número de la perfección. Fuera de ahí no sabemos nada más. ¿Por qué lo hizo? Pertenece a Él. ¿Por qué estas 7 iglesias en concreto? ¿Vale? Por ejemplo, no escogió a Colosas. Colosas estaba al lado. Conocemos que Pablo escribió a la iglesia de los colosenses, pero Jesús no la escogió en este grupo de 7 iglesias. ¿Vale? Evidentemente es la soberanía de Dios. ¿Por qué lo hizo? Él solo lo sabe. ¿Corresponden las 7 iglesias a periodos concretos en orden cronológico? Sobre este aspecto hay diversidad de opiniones. Hay hermanos que dicen que estas 7 iglesias son las 7 etapas de la iglesia, desde Cristo hasta ahora. Hay otros hermanos que dicen que no son las 7 etapas. Los adventistas del séptimo día dicen que la carta de Jesús a las 7 iglesias de Asia Menor viene a demostrar que ellos son los verdaderos. Entonces dicen de tal fecha a tal fecha, ocurrió esto con Ellen White y este tema, ¿no? Y la meten ahí por medio y al principio ahí un disparate. Quiero decirte que se respeta el que dice. Hay una cosa cierta, la iglesia de Éfeso, que es la primera, tiene muchas cosas en común con el comienzo de la iglesia. Y la iglesia de la Odisea, que es la última, tiene muchas cosas en común con la iglesia que nos está tocando vivir. Yo lo que digo es que yo también veo que en la época en la que nos está tocando vivir hay otras iglesias que Dios menciona que también caminan a la par con la Odisea. Yo no tengo ninguna duda que vivimos en la época de la Odisea. Yo respeto al que me diga, oye, no vivimos la época de la Odisea, de la última iglesia. Lo respeto, pero yo, personalmente yo, no tengo ni la más mínima duda de que vivimos la época de la Odisea. También es cierto que veo caminar a la iglesia de la Odisea, pero también veo a otras iglesias caminando conjuntamente con la Odisea.
seguimos en las consideraciones, que dice, de las 7 iglesias a las que Dios tiene que decirle algo, en este caso Jesús tiene que decirle algo, a 2 de ellas no tuvo nada malo que decirle. De las 7, hay 2 a las que no le reprochó nada, y son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. A estas 2 solo tuvo elogios para ellas, no le hizo ni un solo reproche. Segundo, a 5 de las que le reprochó mala conducta, en uno o varios aspectos, hay 5, que son Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea. Evidentemente, a 2, Esmirna y Filadelfia, no le dijo nada malo, a las otras 5 sí. De estas 5, a 4 de ellas, a pesar de los reproches, también le dijo elogio. Vale, hiciste esto mal, y esto mal, y esto mal, y esto mal, pero también, oye, te elogio que esto y esto y esto lo has hecho bien. Pero dice también, de estas 5 iglesias, a una sola no tuvo nada bueno que decirle, no encontró nada bueno en aquella iglesia, y es la idea de la Odisea, la iglesia de la Odisea. La iglesia para mí, indudablemente que es la iglesia que nos está tocando vivir. ¿Vale? A todas ellas, a las 7 iglesias, les dijo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Ahora veremos el patrón de las cartas para que vean cómo mandó el Señor a hacerlas. Consideraciones. A las 5 iglesias a las que le reprochó algo, también les dio la oportunidad de arrepentirse, incluida la Odisea. A las 5 iglesias, vamos a decir, más malas, ¿vale? Porque a 2 no le reprochó nada malo, todo lo que le dijo fue bueno a esas 2. A las otras 5, por muy mala que fue como la Odisea, que es la que nos está tocando vivir, le dio la oportunidad de arrepentirse. Estructura de las cartas. Las 7 cartas comienzan así. Escribe al ángel de la iglesia y va diciendo Éfeso, Esmirna, Pérgamo, ¿vale? Y siempre después de eso hace una descripción de Jesús. Si tú te vas al libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y coges cualquier carta de ella, ¿vale? Mensaje a Éfeso, la del comienzo, ahí lo tienes, 2 versículo 1. Escribe al ángel en la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ahí empieza ya a hacer una descripción del mismo, ¿vale? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En las 7 se define al comienzo de cada carta de una manera absolutamente diferente. En una se llama el Hijo de Dios, en otra te dice al que tiene las 7 estrellas en su diestra. En las 7 al final dice yo soy el amén, yo soy la verdad, le dice allá la carta de la Odisea. En las 7 se define Jesús, ¿vale? Y se pone adjetivos totalmente diferentes de una carta a otra. Así comienzan las 7 cartas y así terminan las 7 cartas. Las 7 cartas terminan, al que venciere yo le daré la corona de la vida, al que venciere yo le daré que se siente en el trono, ¿vale? Y también describe qué es lo que va a hacer con el que venciere, dice el Señor. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También terminan las cartas así. Después de dicho todo esto, nos hemos entrado en el centro, hemos entrado con el comienzo y el final, pero no hemos entrado en el centro. Es decir, después de decirte todo lo que te he tenido que decir, lo bueno y lo malo, te dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero recalcar que las cartas fueron enviadas a la iglesia, no a un personaje en concreto, era al pastor de la iglesia, para la iglesia, ¿vale? Para la iglesia. Vamos a comenzar con la primera, Éfeso. He puesto dentro de cada iglesia alguna imagen. Algunos hermanos me han dicho, oye, cuando predicaste eso no se me ha olvidado nunca. No se me ha olvidado aquella imagen, se me ha borrado parte del mensaje, pero aquello se me ha quedado de por vida. Y he puesto algo que se relacione con lo que es la iglesia. Ya Éfeso, se dice que Éfeso es la iglesia que perdió su primer amor. Y el llamado de Cristo aquí es para que no perdamos nuestro primer amor. Dice así, yo conozco, Apocalipsis 2, versículo 2, yo conozco tus obras. Y a mí me llevó a este pasaje inmediatamente, esta parte del pasaje, Mateo capítulo 7, versículo 20. Mira, iglesia de Éfeso, esto lo repite en toda la iglesia, yo conozco tus obras. Jesús nos dijo, yo conozco tu fe. Y ya sé que tú tienes una fe muy grande. Y a otra dijo, yo sé que tú tienes una fe pequeñita. Y a tú ahí tienes una fe intermedia. No, con ninguna empezó así. A todas le comenzó diciendo, yo conozco tus obras. Es decir, iglesia, por mucho que me cuentes milonga, yo sé cómo son tus obras. No hace falta que me digas que eres fantástica. No hace falta que me digas que eres la iglesia de los 40 milagros. No. Yo conozco tus obras. Y hay una gran diferencia entre lo que tú dices y cuáles son tus acciones. Allí hay un abismo.
Yo conozco tus obras. Mateo 7, por su fruto los conocerán. Por su fruto los conocerán. Hablábamos de la seguridad de salvación. El verdaderamente salvo tiene frutos de salvo. Y el verdaderamente emocionado tiene frutos de emocionado. Entonces puede haber un emocionado que diga, ay, yo no pierdo la salvación. Perdona, es que no la tuviste nunca. Te has emocionado, pero no conoces al Dios de la Biblia, no conoces el arrepentimiento, no conoces el Evangelio de Cristo que sufrió por ti, por lo cual tú no puedes decir que eres salvo y estar enfangándote en el mundo, en las cosas del mundo, porque te encanta el mundo y luego decir que eres salvo. Es imposible, es una blasfemia contra el Evangelio de Cristo. Eso tenemos que entenderlo. Me está diciendo aquí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo sé que eres incansable en el trabajo. Le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Y tu paciencia. También sé que eres una iglesia paciente. Y que no puedes soportar a los malos. Eres una iglesia que aborreces la maldad. Y eso me gusta, dice el Señor. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentiroso. No soportas a los impostores. Y eso también me gusta. Y hoy en día que hay 450.000 apóstoles, sanadores, milagreros, no sé cuánto, la iglesia está llamado a esto. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. A pesar de todo esto también has sufrido y has sabido sufrir, iglesia de Éfeso. Y has tenido paciencia en el sufrimiento. Y has trabajado arduamente, otra vez se lo dice. Has trabajado arduamente, ¿por qué? Por amor de mi nombre y no has desmayado. En definitiva, iglesia de Éfeso, eres una iglesia completa. Eres una iglesia activa y esforzada. Lo veo. Te lo reconozco. Te lo elogio. Pero tengo una sola cosa contra ti. Una, no tengo más. Una sola cosa contra ti. Que has dejado tu primer amor. Oh, pero Señor, con todo lo que me has dicho, mira el esfuerzo que he hecho, Señor. Mira lo que es esta iglesia. Sí, pero la iglesia de Éfeso está tan activa en la obra de Dios que ha olvidado al Dios de la obra. Y tú dices, ¿y esto puede ser? Sí puede ser. Sí puede ser. Estás tan activo en la obra de Dios y tienes eventos de no sé qué y campamentos de no sé cuánto y tienes 40 predicaciones y tienes que ir a no sé qué sitio y tienes que hacer lo que... Y te has olvidado del Dios de la obra. Y te has olvidado del Dios de la obra. Y eso dice el Señor que es pecado. Que no, que por ahí no se puede ir. El exceso de activismo te tendrá tan ocupado que no tendrás tiempo ni para estar con Dios. Y entonces, ¿cuál es el fin de la obra? Si no tengo el tiempo de estar contigo. Yo puse que este tipo de iglesias funcionan como autómatas. Dime lo que tengo que hacer, yo lo hago, Pero es que, en definitiva, vale, lo hago, porque tengo que hacerlo. Pero es que Dios te dice que vayas mucho más allá, que no funciones como un autómata, pam, 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 pam. Lo tengo que hacer y lo hago y me esfuerzo y soy arduo y soy todo esto. No, párate, iglesia, párate. Porque si haces todo esto y no me buscas a mí y no estás conmigo, que soy el que sustenta la obra, nada de lo que hace valdrá la pena. Nada de lo que hagas valdrá la pena. Le alaba algo más, ¿vale? Dice el siguiente versículo, Apocalipsis 2, versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Sabes? Cuando había oído hablar de los nicolaitas, evidentemente, pero fíjate, la iglesia de Éfeso no retenía a los nicolaitas. Dice que tienes esto también. Ya te dije que tienes una cosa mala, pero te voy a decir también otra cosa buena, para que te animes. Es que aborrece la obra de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas no se sabe mucho de ellos, pero de lo poco que se saben dos cosas. ¿Vale? Una es que era un movimiento cristiano. Fíjate, era un movimiento cristiano, fundado por un hereje llamado Nicolás, que quiso separar la iglesia en dos grupos. Un grupo era el grupo clerical, alto y muy alejado del resto de la congregación. Es decir, el grupo clerical no se tenía que unir con el resto de la congregación. Tenemos que ser algo diferente. Somos lo más de lo más y no podemos estar cerca de las personas llanas, ¿no? Y después tenía otra cosa muy importante. Introdujeron en las iglesias cristianas doctrinas heréticas basadas en el principio de libertad. Como Cristo me ha hecho libre, soy libre del todo.
Con lo cual yo puedo comer de los sacrificados a los ídolos, cosas que Dios abomina, ahora lo veremos, y también cometer cualquier tipo de actos sexuales. Soy libre. Pasamos a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la iglesia pobre materialmente. Tenían escasez de todo, no tenían de nada. Era la iglesia pobre materialmente, pero rica para con Dios. Era una iglesia rica para con Dios. Era una iglesia espiritual. Era una iglesia que amaba a Dios. Esta es de las dos iglesias a las que solo tuvo elogios. No tuvo nada malo que decirle. Dice así Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que me dice la iglesia de Esmirna. En este caso es verdad lo que me dice. Porque tus hechos se acompañan de lo que tú dices. Y lo que tú dices se acompaña también luego con los hechos que haces. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Reconozco lo que sufres por mí. Y tu pobreza. Reconozco que tienes escasez de todo, que tienes poquitas cosas, que eres humilde. No eres la iglesia de la prosperidad que se la está dando. No, no, no. Tú eres una iglesia humilde, pobre. Pero tú eres rico. Pero tú eres rico, aunque el resto del mundo a ti te vea como una iglesia pobre y tus altares sean pequeñas chocitas y se reúnen 2 o 3 y no tienes grandes ropas y no tienes grandes zapatos y no tienes grandes cosas. Aunque eso es evidente, para mí, dice el Señor, tú eres rico. Tú eres rico, porque la riqueza de la iglesia no está afuera, la riqueza de la iglesia está dentro. La riqueza de la iglesia está dentro. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Antes eran los apóstoles, aquí le dice a los judíos. Detestas a los impostores, le dice también. Tú detestas a los que se llaman judíos, pero no son sinagoga de Satanás. Veo cómo los detesta. No temas en nada lo que vas a padecer. No te voy a quitar el padecimiento. A mí me gustó esto también un montón. Porque a veces decimos, Señor, y tengo problemas, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Y a veces el Señor te lo deja. ¿Recordamos a Job? Recordamos a Pablo que pidió por 3 veces que le quitaran, no decretó, decreto que tiene que quitarme el aguijón ahora mismo. Y Dios se hubiese reído, porque no te lo voy a quitar. Que diría Dios, bástate mi gracia. Amén. Bástate mi gracia. No temas en nada lo que vas a padecer, le dice. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Por un corto espacio de tiempo tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte, le dice. Sigue así, sé fiel, no cambie. Hasta la muerte, ¿hasta cuándo? Hasta que me jubile, no, hasta la muerte. Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, le dice el Señor. Qué promesa tan grande. Vamos a la siguiente iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Jesús empezó con los elogios a la iglesia de Pérgamo y le dijo también, yo conozco tus obras, como le dijo a todos los demás, y conozco tus obras y dónde moras. Fíjate, le dice, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde moro, Señor? Tú moras donde está el trono de Satanás. Tú moras donde está el trono de Satanás. En aquella zona de Pérgamo, primero Pérgamo era una iglesia conocida, o la ciudad conocida, porque ahí salieron lo que se llaman los pergaminos. ¿Vale? De ahí salieron los pergaminos. De hecho, tiene la segunda biblioteca más grande del mundo en pergamino. Tiene 200.000 ejemplares en pergamino. Tú sales, tú moras donde está el trono de Satanás. En aquella ciudad habían estatuas del palo y la serpiente, que era el dios Esculapio, o Escolapio, que era el dios de la medicina. De hecho, hoy tú vas a una farmacia y está el palo y la serpiente, y ese es el dios de la medicina, el Esculapio. Dice que solamente Pérgamo era más idólatra, Pérgamo solo, que toda Asia Menor completa. La idolatría tan grande que había ahí al emperador, a Zeus, a la serpiente que es Satanás, que es el símbolo de Satanás. Solamente en esta ciudad había más idolatría que si cogemos toda Asia Menor completa. Por eso dice el Señor, yo conozco tus obras y sé dónde vives, sé dónde está puesta tu iglesia y sé los elementos que hay alrededor de ti. Sé que vives en un lugar pagano, muy idólatra, pero retienes mi nombre. Pero retienes mi nombre. A pesar de todo esto, tú retienes mi nombre. No lo has desechado. No has dicho, bueno, me tengo que doblegar y voy a adorar a Esculapio y voy a tener que adorar al gobernador. No. Tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. A pesar de que te ha intentado doblar
y he intentado de que adores a otros dioses, te digo, Pérgamo, como elogio, que no has negado mi nombre, ¿vale? No has negado mi fe. Ni aún en los días, dice el Señor, recalca, ni aún en los días en que Antipas, mi amigo fiel, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Se dice de Antipas que es el pastor anterior al pastor que le fue enviada la carta. Y hay varias versiones de la muerte de Antipas. Una es que, como Juan, pusieron un caldero con brea para meterlo dentro, y otra es que cogieron un toro enorme al que ellos adoraban, lo cortaron, lo llenaron de leña y pusieron ahí a Antipas y le dijeron: blasfema contra Cristo, olvídate de Cristo y vuélvete a la idolatría, al paganismo que hay aquí, al gobernador tienes que adorar. Y este dijo: no, quémenme, yo no puedo hacer esto. Y en medio de esa tribulación que le ocurre al pastor de esta iglesia, dice que retiene mi nombre y aún así con todo esto no negaste mi fe. Ahora, ¿quién le reprocha a Pérgamo? Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si alguno quiere ver algo de esto, váyase al número 31 y mire un poco el tema. No vamos a ir, de verdad, por tiempo. Pero ¿le suena algo? Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué hace la doctrina de Balaam? Ponen tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos, como los nicolaitas. Y también a cometer fornicación, como los nicolaitas. Y también tienes a los que retienen las doctrinas de los nicolaitas, las que yo aborrezco. A los de Éfeso le dijo: por lo menos tú no retienes, ¿vale? Ni aceptas a los de las doctrinas de los nicolaitas. Pero estos sí. Estos retenían en la iglesia a los que venían con esta herejía, los retenían. Los querían, aceptaban este tipo de cosas. Aceptaban comer sacrificado a los ídolos. Aceptaban cometer fornicación. Las doctrinas, hago esta nota para que sepan que las doctrinas de los nicolaitas, las doctrinas de Balaam y las doctrinas de Jezabel son las mismas. Idolatría, fornicación. Idolatría, fornicación. Vamos a ver la iglesia de Tiatira, la iglesia corrupta que no solo permite el pecado, nos explica la Biblia, sino que lo enseña. Por lo menos esta no lo enseñaba, los tenían ahí, ¿vale? Pero los retiene. Pero Tiatira tiene algo. Y él, de verdad que con esta me quedé todavía más sorprendido. Porque viendo lo que le dice como elogio, luego en la segunda parte te quedas un poco atónito de lo que luego le reprocha. Porque le dice: yo conozco tus obras. Y tu amor, tú eres una iglesia que tienes amor. Tú eres una iglesia que tiene fe. Tú eres una iglesia que sirve y el servicio. Tú eres una iglesia paciente. Pero es más, te digo, Tiatira, que tus obras postreras, tus obras finales, son aún más que las primeras. Es decir, que vas creciendo en obras. Yo conozco tus obras y veo que vas creciendo en obras. Y aparte de las obras tienes amor, fe, servicio, paciencia. Reúnes muchas cosas buenas, iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel. Pero es que no solo la toleras, que se dice profetiza. Hermano, hago un inciso. La semana pasada con el hermano Juan Pablo estuvimos viendo herejías por internet. Nos dio, por dar, y vamos a ver cómo está el mundo evangélico hoy en día. En más de una hora, de verdad no oí algo que diga: Dios te guarde, como dicen por ahí, ¿no? Señor, esto está bien. Esto está bien. En más de una hora no oí eso. Dice, a esta que se dice profetiza. Hay una en Sudamérica que algunos la conocen aquí, la mujer de un tal Maldonado, apóstol, mega estrella, que lo esperan por fuera de la iglesia para hacerse fotos con él. Y la idolatría es tan grande. Esta dice que vio al Shaddai. El Shaddai en la Biblia, sobre todo en el libro de Job, es el Todopoderoso. Y esta blasfema dice que le vio las tetas al Shaddai.
No se extrañen, vayan a internet, búsquenlo. Lo estoy diciendo literalmente. Y que las tetas del Shaddai, o sea, las tetas de Jehová eran grandes. Se los digo, por favor, no se rían que no para reírse. De verdad se lo digo. Vayan a internet, búsquenlo. Búsquenlo, Ana Maldonada, las tetas del Shaddai o las tetas de Dios, algo así. De verdad, es blasfemia pura. Pero ¿saben cuál es lo peor? Lo peor no es que ella lo diga, sino que en un encuentro de mujeres que fue donde lo dijo, 6, 7, 8 mil mujeres, 8.000 mujeres, le aplaudieron, wow, qué revelación más potente que el Señor te dio, si te lo dio el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Se puede hacer más blasfema? Se puede decir que el Todopoderoso primero es femenino, luego que tiene atributos de mujer, y que esa revelación te la dio Dios. Esas son nuestras iglesias evangélicas de hoy en día, una parte de nuestra iglesia evangélica de hoy en día. Es vergonzoso, es blasfemo, es hereje. La pena que no haya ninguna hermana allí que le diga hereje, blasfema. Tú no puedes decir eso. ¿En base a qué revelación tú dices eso? ¿Cómo es posible? No hay nadie. Al contrario, le aplauden. Al contrario, la adoran. Al contrario, le han hecho un ídolo. Son los nuevos becerros de oro de la iglesia evangélica. Los cantantes, los apóstoles y toda esta manada de no sé ni cómo llamarlo. Y me callo. ¿Vale? Lo dejo ahí. Porque es sangrante. Coja usted YouTube y ponga ahí herejías cristianas y verá uno predicando aquí vestido del Chapulín Colorado, el otro predicando vestido de Cantinflas, el pastor metiendo un coche nuevo por la iglesia para adentro y el resto de la comunidad, ¡ay! El coche del pastor sí que han pagado todos ustedes. ¿Qué han pagado todos ustedes? Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Es una vergüenza. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca. Es que le permiten enseñar a esta ahí en la iglesia. No solo lo tolero, sino que lo enseña. Porque si el pastor de una iglesia deja enseñar a alguien como Jezabel en la iglesia, eso es doctrina entonces que está enseñando la iglesia. Eso es doctrina que está enseñando la iglesia. Que enseñe y seduzca a mis siervos ¿a qué? A fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Cuánto Dios detesta esto? ¿Cuánto Dios detesta estos pecados? Es verdad que Dios detesta el pecado, ¿verdad? En general, no soporta el pecado. Pero en las cartas de las 7 iglesias deja claro que el pecado de fornicación, ¿vale? Y de idolatría, los abomina. Los abomina. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Arrepiéntete, porque te voy a hacer pasar por tribulación. Te heriré de muerte. Y la gente que te vea sabrá que yo te he hecho esto. El resto de la iglesia sabrán que yo te he hecho esto. Pero te estoy dando oportunidad que te arrepientas. Pero tú no quieres. Y os daré a cada uno, dice, según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman como profundidades de Satanás, si ellos mismos saben que estas doctrinas son profundidades de Satanás, a los que no se doblaron a estas doctrinas, dice el Señor, yo os digo, no os impondré otra carga. No os impondré otra carga. ¿Sabes lo que me alucina de todo esto? ¿Sabes cuándo Juan estaba escribiendo esta carta? En el año 96. Vamos a suponer que el Señor tuvo 33 años. O sea, 60 y pico años después. Así estaba en la iglesia. 60 y pico años después nada más. Así estaba en las iglesias. Porque estos fueron mandados a iglesias físicas. Esto no era profetiza lo que va a ocurrir. No. Manda esta carta a Éfeso, manda esta a Esmirna, manda esta a Tiatira. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Solo 60 y pico años después de que Jesús se fue. Así somos los seres humanos. Vamos a otra iglesia, que es la quinta iglesia, la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, que dice, la iglesia que está muerta. La iglesia que está muerta, yo la llamo la iglesia ataúd. Es la iglesia ataúd. Dice, entre los reproches, mira, con Sardis empieza diferente, no la elogia. Si la elogia, oye, pero empieza reprochándole. O sea, que a las otras le ha dado elogio y después reproche. Con Sardis, gracias niña. Con Sardis empieza diferente. Primero empieza con los reproches. Y dice así, yo conozco tus obras, como a las demás, que tienes nombre de que vives,
estás muerto. Eres una iglesia ataúd. Tú, en tu local allí por fuera, tienes iglesias del nuevo renacimiento, de la gloria de Cristo, de que vivan los milagros, y ahí fuera tú tienes escrito toda la clase de nombres. ¡Wow! Y cualquiera que pase por ahí, ¡wow! ¡Qué iglesia! Aquí está la presencia de Dios, y aquí está, ¡wow! Increíble cómo tiene que ser esta iglesia. Solamente con tu nombre parece que estás viva, parece que estás llena de vida, parece que ahí dentro de ti tus miembros están con pasión por Cristo, son miembros fieles. Ese Señor está muerto. Ese es tu corte exterior. Eso es lo que tú tratas de venderle al resto de la gente. Pero tú estás muerta. Es que no hay nada en ti. O queda poquito, como vamos a ver más adelante. Dice, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están por morir. Es decir, todavía te quedan cosas buenas. Escúchame, iglesia de Sardis. Todavía te quedan poquitas cosas buenas. Son poquitas. No son muchas. Pero que se te están a punto de morir. Se te están a punto de morir. Sé vigilante y afírmalas. ¿Por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tienes obras, sí, pero no son perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, porque has recibido buena doctrina, porque has recibido cosas buenas y porque has oído cosas buenas. Acuérdate de esas cosas buenas que has recibido y guárdalo. Y arrepiéntete. Porque si no hay arrepentimiento, de nada vale el resto de las cosas. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, le dice el Señor. Y el único elogio que tiene la iglesia de Sardis no era la iglesia en sí, eran unos cuantos miembros, solamente unos cuantos miembros. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Tienes unas pocas personas, ni siquiera tienes doctrina buena, no tienes servicio bueno, no tienes amor, no tienes tribulación, no tienes muchas cosas. Lo único que tienes en esa iglesia es que tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que no las han manchado. Y andarán conmigo, esta es la promesa que le da Jesús a estas pocas personas que vienen ahí. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y cuando Dios dice que alguien es digno, es digno. Porque a esto sí que ha visto sus obras. Y sí que son rectas delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué llamamiento a nosotros, hermanos! ¡Qué llamamiento! A pesar de la iglesia que estamos viviendo hoy en día, de forma general en el mundo, mantente firme. Sé que Dios diga algún día, como le dijo a estas poquitas personas, en medio de una congregación que apestaba, hermano, que apestaba, que no había nada bueno allí. Lo único bueno que había eran estos 4 hermanos, que pueda decir el Señor, y eres digno, he visto digno, porque tus obras son dignas. Wow, yo quisiera que te diga eso mañana de mí. Lo anhelo, pero no por vanagloria, sino porque, Señor, te he servido con todas mis cosas malas, con todas mis cosas matriculares, con todas mis cosas buenas también que las habrá, no me doblecen. Que sea también el parecer de todos nosotros. Vamos a la penúltima iglesia, Filadelfia. La iglesia fiel a pesar de las circunstancias. Las únicas 2 iglesias de las que solo habló cosas buenas. Solo habló cosas buenas. Dice Apocalipsis 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Tienes el Evangelio. Ábrelo, que nadie te lo cierre. Ábrelo. Porque aunque tienes poca fuerza, y eso en principio no es malo, pero eres débil, no se lo está diciendo como un reproche, sino al contrario, está exaltando a esta iglesia, porque sé que eres débil, porque sé que tienes poca fuerza, y aún así que sé que eres débil y tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, aún en la debilidad, otras siendo iglesias fuertes, e iglesias poderosas, e iglesias con un montón de posibilidades materiales no lo hacen, pero tú que eres una iglesia a priori débil, tú has guardado mi palabra. Mi tesoro más preciado, no lo has regalado, no lo has manchado, no lo has escupido, no lo has vendido, tú lo has guardado. Tú lo has guardado y eso te lo alabo. Y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y tú no has negado mi nombre. Aún en tu debilidad, tú no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado
La palabra de mi paciencia le dice a esta iglesia: yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y yo me paro aquí para decirle, para mí este es uno de los pasajes, ya que Apocalipsis se escribió en un orden cronológico. Las cosas que suceden en Apocalipsis son con un orden cronológico, aunque luego dentro de los 7 hay hermanos que digan, oye, pues yo no sé si Éfeso es la primera o la última, lo vamos a discutir. Para mí, tengo claro que siendo la última, la penúltima iglesia a la que le habla, y le dice que te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, me está diciendo que la iglesia no pasará por la tribulación. Y en este aspecto, grandísimos teólogos se basan también en este versículo para decirlo, porque además la iglesia no está puesta para ira. La iglesia no está puesta para ira, y así lo dice la palabra de Dios. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, le dice, retén lo que tiene, retén esa fidelidad que me muestra, para que ninguno tome tu corona. Te tengo una corona preparada. Sé fiel hasta el final, y esa corona será tuya, porque es para ti, porque la tengo preparada. Vamos a la última iglesia. La iglesia de la Odisea. La iglesia tibia. La iglesia que no es fría. Pero la iglesia que tampoco es caliente. La iglesia que está en medio. La iglesia que no es ni una cosa ni es otra. Ni es blanca ni es negra. Esta es la iglesia de la Odisea. La iglesia que hizo vomitar a Dios. Entiéndame, nadie ponga el grito en el cielo. Dios no puede vomitar. Dios es espíritu. Pero es un símbolo. Porque además Dios lo utiliza también. En su palabra, vemos ahora, en el capítulo 3, que dice la Odisea. Capítulo 3, versículo 15. Quiero explicarle una cosa antes de explicarle esta parte que dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. La Odisea está en un triángulo de 3 ciudades que es Hierápolis, Colosas y la Odisea, con un valle. Entonces se dice que la Odisea no tenía agua propia, sino que confluían de una de las ciudades agua fría, no sé si era Colosa o Hierápolis, y de la otra aguas calientes. Y confluían en la Odisea aguas tibias, que cuando el viajero iba por ahí y tenía sed y bebía de aquella agua, el agua tibia le producía arcada y vomitaba. Esto es lo que dice, si pones a estudiar un poco lo que era la ciudad, lo que dicen los antiguos, ¿vale? Porque no tenía agua propia, tenía unos subterráneos por donde pasaba y confluía aguas de 2 ciudades. Unas calientes porque eran aguas termales y en otras aguas frías. Y Dios, sabiendo que esto ocurría ahí, utiliza este signo, ¿vale? Y dice, yo conozco tus obras. Esta es la iglesia que yo digo que estamos viviendo. Que ni eres frío, ni eres caliente. Eres una cosa intermedia. Vienes a la iglesia y estás aquí, y te gozas con los hermanos, pero vas al mundo y te gozas y te encantan las cosas del mundo. Ojalá fuese frío o caliente. Cuando uno analiza esto, te estremece. Fíjate que el Dios de la Biblia te prefiere frío, porque frío es honesto en lo que dice y en lo que cree. El frío oye una predicación y dice, esto no es para mí. A mí no me interesa nada de Dios. Yo no quiero saber de Dios, que no me interesa. Oiga, que usted mire que voy al infierno. Con lo cual es honesto con lo que creo. ¿Voy al infierno o voy al infierno? No creo, soy incrédulo. Ese es el frío. Esto no es para mí, aunque sabemos que es para él. Pero por lo menos es honesto. Del caliente, ¿qué podemos decir? Que ama la casa de Dios, ama las cosas de Dios, ama todo lo que tenga que ver con Dios. Se esfuerza, trata de ser valiente, trata de ser alguien aprobado delante de Dios. Trata de tener un buen testimonio para con Dios, para con su familia y para con los de fuera. Del caliente, ¿qué podemos decir? Que ama la palabra de Dios, que ama a Cristo sobre todas las cosas, que no se doblega. Ese es el caliente. Pero el frío, perdón, el tibio, tiene cosas del caliente. Que ahí vengo a la iglesia y escucha al pastor predicar, el predicador de turno, wow, pastor, qué poder la palabra que dio hoy, y pastor, y suele ser muy pelota la verdad, y pastor, y no sé qué, y no sé cuánto, y tal. Y cuando va al mundo hace lo mismo. ¡Ay, qué bien estuvo esta verbena en honor a San Isidro, a San Palote, a San no sé quién, a la Virgen de no sé cuánto allá, a la Virgen de arriba, a la Virgen de abajo, y venga y vamos ahora a un tenderete esta noche que... Y si hay que beber, bebemos, y si hay que fumar, fumamos, porque Cristo es bueno, y a mí Cristo, si estuviera aquí no me iba a decir nada. Doctrina de Nicolaíta. Doctrina de Nicolaíta. Dice el Señor, te prefiero frío.
Porque el frío no engaña a nadie. Porque tu testimonio siendo tibio será tan malo que muchos van a dejar de creer en la palabra de Dios por tu mal testimonio. Si ese es cristiano, yo no aparezco más con él. ¿Es posible que un cristiano blasfeme el nombre de Dios? Pues hay cristianos que blasfeman el nombre de Dios. Y que luego se sientan aquí un domingo, y en otra, y en otra, y en otra. Y hay cristianos que son santos aquí el domingo, y durante la semana son verdaderos diablos, hermano. Lo saben. Ustedes lo saben como lo sé yo, hermano. Y Dios detesta esto. No seas tibio, vete al mundo. Y no nombres mi nombre, y nombres mi palabra. Vete al mundo. Sé honesto contigo mismo. Vete al mundo. No te interesan mis cosas, vete al mundo. Y si te interesan mis cosas, te interesan con todas, al 100%. No puedes estar aquí y servir a los señores. Venir aquí y decir, oh, hay que poder en la palabra, Señor, y luego irte a una verbena y emborracharte. No, hermano, no puedes hacer eso. No debes hacer eso. No puedes venir aquí y estar borracho todos los días. No puedes hacer eso, hermano, y llamarte cristiano. Eso no está bien. Eso Dios lo detesta. Dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no te soporto. No te soporto. Eres el mal testimonio de la congregación. Hay hermanos que se tratan de mantener en integridad por amor a mí, y tú estás tirando por suelo el testimonio de esos hermanos. Tú lo estás tirando, llamándote cristiano y comportándote como un mundano. Pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. Decía MacArthur, hay iglesias que enfadan al Señor. Hay iglesias que entristecen al Señor. Pero la única iglesia que ha tenido la desdicha de decir, te voy a vomitar de mi boca, ha sido la iglesia de la Odisea. Es la iglesia que hizo vomitar a Dios. Es como si la arcada que me da, en ver las cosas que hace, dice Dios, que me da una arcada al estómago, que me dan ganas de vomitar. Es que no soporto tus acciones, no soporto tus obras, yo las conozco. Sigue esta iglesia diciendo, el Señor sobre esta iglesia, porque tú dices, eres tibio, y encima sigue diciendo, yo soy rico, y me he enriquecido, soy lo más de lo más. Y de ninguna cosa tengo necesidad, Dios, ni de ti, que no tengo necesidad de ninguna cosa. Increíble lo que el Señor le contesta. Y no sabe, a ver, tú rico, que te has enriquecido, que no tienes necesidad de nada, según tú, y no sabe que tú eres un desventurado. Cuando fui a buscar desventurado, al diccionario dice desgraciado, desdichado. Fíjate que dura la palabra del Señor. Tú que te llamas rico, que yo sé que eres tibio, pero tú te llamas rico, tú te crees autosuficiente, tú te crees que puedes vivir sin mí, tú te crees que lo tienes todo. Pero escúchame, eres un desgraciado, eres un desventurado, eres un desdichado, le dice el Señor. Eres un miserable, eres un pobre creyéndote rico, eres pobre que no tienes nada, que lo que tienes es un porte por fuera, que no tienes nada. Aparte de esto, eres ciego. Y aparte de todo esto, ¿sabes lo que te voy a decir? Que estás desnudo. Que creyéndote rico y llevando las mejores marcas, los mejores coches, las mejores marcas de ropa, tú estás desnudo. Tú no tienes ni coche, ni casa, ni nada, porque todo esto se va a quedar aquí. Porque todo esto se te va a quedar aquí. Tú eres un desventurado. Tú no sabes ni lo que estás diciendo. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, entre otras cosas, yo he visto obras dignas, entre otras cosas, ¿verdad? Oro refinado en fuego, para que entonces sí seas rico. Entonces sí seas rico. Muévete a hacer obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. Obras que cuando pase el fuego, la obra se quede, porque la has hecho dignamente delante de mí. Dignamente delante de mí. Es lo que le está diciendo el Señor. Y vestiduras blancas para vestirte, compra santidad, deja esa grandeza que tienes, deja esa mente enorme y que tú estás por encima del bien y del mal y de todas estas cosas. No, vístete de vestiduras blancas, sé santo, te estoy diciendo, trabaja en tu santidad, sé santo. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que no se descubra. Tápate con esas vestiduras blancas de santidad, es lo que te digo, para que no se descubra realmente que estás desnudo, porque es como está. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque también te dije que eras ciego.
porque verdaderamente eres ciego. Dice Apocalipsis capítulo 3, yo reprendo, estoy terminando para los que están cansados, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y hay un versículo que es el 20, ¿cuántas veces he escuchado predicar este versículo a los inconversos? Este versículo no es para los inconversos. Y me he querido traer la nueva versión, la nueva traducción viviente, para que veamos el fondo del versículo. Este versículo es a la iglesia. Este versículo es a la iglesia de la Odisea. Y le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta es la versión del 60, ya que dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Es decir, ¿podemos creer que hay en el mundo iglesias que tienen a Cristo por fuera? Sí. La iglesia de la Odisea lo tiene por fuera de la iglesia. La iglesia de la Odisea habla de Cristo, pero no tiene a Cristo. La iglesia de la Odisea nombra algún versículo de la Biblia y 4 herejías más, pero como nombré un versículo de la Biblia, amén. Porque nombró Dios, nombró Cristo, esto tiene que ser de la Biblia, sin discernir, sin ir a la palabra de Dios, a ver si lo que está diciendo de ese hereje es verdad. Porque la mayor parte de la herejía tiene una parte de verdad. Entonces, claro, te nombran a Dios y te nombran a Cristo y te sacan un versículo fuera de contexto, pero te lo sacan. Entonces, si la congregación no tiene discernimiento, la congregación al unísono va a decir amén. Y esa congregación, dice el Señor, que tiene a Cristo por fuera, y hay denominaciones completas que tienen a Cristo por fuera. Ya no iglesia, denominaciones completas que tienen al Señor por fuera, tocando, porque quiere que se arrepientan. Fíjate, aún a esas iglesias, el Señor les pide que se arrepientan. Aún a esas iglesias, el Señor está teniendo misericordia y paciencia y les está pidiendo arrepentimiento. Y les está diciendo, estoy a la puerta y te llamo. Escúchame, si oyes mi voz y abres, yo no te la voy a abrir. Eso es un tema tuyo. Si abres, entonces yo entraré. Comeremos juntos como amigos. Porque ahora mismo no somos amigos. Ahora yo me he convertido en vuestro enemigo. Porque si vengo y te predico la verdad, te voy a desmontar el negocio que tienes en la iglesia. Con lo cual no te intereso. Tú hablas de mí para ganar dinero. Tú hablas de mí para hacerte rico. Tú estás robándole a tu congregación. Tú te estás haciendo rico conmigo. Pero materialmente, no espiritualmente. Estoy fuera de la puerta y te estoy tocando. Termino, hermanos, con un resumen. Para que recordemos que la iglesia de Éfeso era la iglesia que perdió el primer amor. La iglesia de Esmirna, la iglesia pobre, pero rica para con Dios. La iglesia de Pérgamo, la iglesia que toleraba el pecado. La iglesia de Tiatira, la iglesia corrupta, que permitía y enseñaba a pecar. La iglesia de Sardis, la iglesia que estaba muerta, la iglesia de ataúd. La iglesia que estaba encerrada en sus 4 paredes. La iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Y la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, que hizo vomitar a Dios. Termino con esta reflexión final. ¿Qué quiere Dios decirle a su iglesia hoy? Empecé haciendo esta pregunta. Señor, ¿qué quieres decirnos hoy? 7 reflexiones como 7 iglesias a las que Él quiso decirle algo. Primero, que si vamos a trabajar mucho en el nombre de Dios, pero esto nos lleva a estar tan ocupados que lo olvidemos a Él, esto es pecado. Que no perdamos nunca nuestro primer amor. Eso es lo que nos enseñó Éfeso. Segunda, que Dios anhela muchísimo más que nuestra riqueza. Que Dios, anhela muchísimo más nuestra riqueza espiritual que nuestra riqueza material. Eso nos enseñó Esmirna, la iglesia de Esmirna. Ahora, la iglesia de Pérgamo, que no toleremos el pecado, que llamemos a lo malo malo y a lo bueno bueno. Eso nos enseñó en Pérgamo, en la iglesia de Pérgamo. Más cosas, ¿verdad? Con un resumen. La iglesia de Tiatira, que nos cuidemos de permitir y enseñar doctrinas de Nicolaíta que desvían el verdadero evangelio, que seamos prudentes con las cosas que nos vienen a enseñar, que lo filtremos todo por la palabra de Dios, que no permitamos cualquier tipo de doctrina. La iglesia de Sardis,
Que no seamos una iglesia ataúd, que no seamos una iglesia muerta, ni una iglesia enclaustrada entre cuatro paredes, por muy bonito que sea nuestro nombre, que seamos una iglesia activa en las cosas de Dios, activa no solamente de palabra, sino activa en acción, en ponerlo en práctica cada día, no solo los domingos cuando venimos a mí. Iglesia de Filadelfia, que seamos fieles a su palabra, la iglesia fiel a su persona, a su obra, a lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Que seamos fieles a Dios, a pesar de las circunstancias. Y en los momentos que estemos débiles, como era esa iglesia, que permanezcamos fieles, Señor, porque tú eres digno. Y la última, la iglesia de la Odisea, a la que no tuvo nada bueno que decirle. Que bajo ningún concepto seamos cristianos tímidos, que nunca nos creamos autosuficientes y ricos como para olvidarnos de Dios, que no seamos cristianos a los que Dios tenga algún día que vomitar de su boca. Hermanos, yo hasta aquí, que Dios les bendiga y espero que nos haya hablado de verdad tan profundo como a mí. Amén.